En agosto de 1969, 7 personas fueron asesinadas de forma brutal en Los Ángeles. Una de ellas estaba embarazada de 8 meses y era esposa de uno de los directores más importantes de Hollywood. Este crimen se realizó por órdenes de un solo hombre que no empuñó el arma. No estuvo en la escena del crimen y aún así logró convencer a otros de matar por él. Charles Manson no fue un asesino en el sentido tradicional, fue un manipulador absoluto, un predicador del caos que convirtió la violencia en un mensaje y a sus seguidores en instrumentos. Lo que ocurrió no fue un crimen común, fue una puesta en escena destinada a provocar una guerra racial, un delirio apocalíptico al que Manson llamó Helter Skelter. Charles Miles Manson nació en 1934 en Ohio, Estados Unidos. Su infancia fue caótica desde el principio. Su madre, Kathleen Maddox, era una adolescente con problemas de alcohol y antecedentes delictivos. Manson pasó gran parte de su niñez entre hogares temporales, instituciones y reformatorios, aprendiendo muy pronto una lección clave que marcaría toda su vida. Sobrevive quien sabe manipular. No destacaba por fuerza ni inteligencia académica, pero sí por una habilidad peligrosa: leer a las personas, detectar habilidades y adaptarse a lo que el otro necesitaba oír. Durante su juventud, Manson entró y salió de prisión por robos, proxenetismo y fraude. En esos años aprendió algo fundamental: cómo funcionaba la mente dentro de una jerarquía cerrada. Leyó sobre control psicológico, observó dinámicas de poder y desarrolló un discurso propio. Cuando salió de prisión en 1967, el mundo había cambiado. Estados Unidos vivía el auge del movimiento hippie, la contracultura, el rechazo a la autoridad y la búsqueda espiritual. Manson entendió que ese era su terreno. Se trasladó a California y comenzó a rodearse de jóvenes, en su mayoría mujeres vulnerables, muchas con problemas familiares, consumo de drogas o una necesidad profunda de pertenencia. No se presentaba como un líder violento, sino como un gurú, un guía espiritual que hablaba de amor, libertad y ruptura del sistema. Poco a poco fue construyendo lo que se conocería como la familia Manson. Entre los integrantes principales estaban Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Linda Kasabian, Charles Tex Watson, Lynette Fromm y Sandra Good. Manson fomentaba la dependencia absoluta, controlaba la comida, el sexo, el sueño y las decisiones. Les decía que él era el reflejo de ellos, que no existían como individuos fuera del grupo. Repetía la idea central de que la sociedad estaba podrida y debía caer cuanto antes. El corazón de la familia Manson no era una casa ni una comuna hippie común, era el rancho Spahn, un terreno polvoriento y casi abandonado en las colinas de Crestwood, California. El lugar pertenecía a George Spahn, un anciano casi ciego que había convertido su rancho en un set de filmación para viejos westerns. A cambio de trabajo doméstico, compañía y favores sexuales proporcionados por las seguidoras de Manson, Spahn permitió que el grupo se instalara allí sin pagar renta. Para Charles Manson, el rancho era perfecto, aislado, fuera del radar, lejos de la autoridad y un espacio donde podía moldear la realidad de quienes lo habitaban. El rancho no era solo un refugio, era un laboratorio de manipulación donde las identidades individuales se disolvían y solo quedaba la obediencia. Pero no todos en el rancho eran parte de este culto enfermizo. Uno de ellos era Donald Shorty Shea, un trabajador del lugar y amigo cercano de George Spahn. Shea desconfiaba abiertamente de Manson, lo consideraba peligroso, además de un charlatán violento. Además, tenía una relación con una mujer afroamericana, algo que Manson interpretó como una traición simbólica a su delirante visión racial. En la mente de Manson, Shea era un enemigo. Antes de que acabaran con la vida de Shea, sin embargo, hubo otro crimen que marcó el inicio real del derramamiento de sangre. Este fue el asesinato de Gary Hinman. Gary Hinman era un músico y profesor de artes marciales conocido por algunos miembros de la familia. Manson creía que Hinman les debía dinero, o al menos que tenía recursos de los cuales podían apropiarse indebidamente. En julio de 1969, los integrantes de la familia Manson, Bobby Beausoleil, Susan Atkins y Mary Bronner, fueron enviados a la casa de Hinman. Lo retuvieron durante varios días, lo golpearon, lo torturaron psicológicamente y Manson apareció de manera breve, cortó a Hinman con una espada para intimidarlo y se fue dejando el trabajo a los demás miembros de la familia. Cuando quedó claro que Hinman no estaba dispuesto a entregar ni una parte del dinero que poseía, Beausoleil lo apuñaló hasta matarlo. Para desviar toda sospecha, en la pared escribieron con sangre "Political Pig". Fue el primer asesinato directamente ligado a la familia Manson y la prueba de que Charles ya había cruzado un punto sin retorno. El asesinato de Hinman no provocó la guerra racial que Manson esperaba. Nada ocurrió, sino que la frustración creció y con ella la violencia interna también. Poco después, Manson decidió que Donald Shea, el cuidador del rancho Spahn, debía también desaparecer. Creía que Shea podía delatar al grupo y que su mera presencia era una real amenaza. En agosto de 1969, Shea fue atraído a un auto bajo un pretexto.
Varios miembros de la familia lo atacaron brutalmente. Fue apuñalado repetidas veces y arrastrado hasta una zona remota del rancho, donde finalmente murió. Su cuerpo fue enterrado en secreto y no sería encontrado hasta años después. Para el grupo, este asesinato selló el pacto de sangre y ya no había marcha atrás. La música fue otra herramienta clave en la vida de Manson, quien soñaba con convertirse en estrella de rock. Tocaba la guitarra, componía canciones y estaba obsesionado con el grupo de Liverpool, los Beatles, especialmente con el White Album. De ahí tomó el término Helter Skelter, que interpretó como una profecía, una guerra racial inminente entre blancos y afroamericanos, tras la cual él y su familia emergerían para gobernar. Este delirio se intensificó cuando el productor musical Terry Melcher rechazó darle un contrato discográfico. Para Manson, ese rechazo no fue solo personal, fue una confirmación de que el sistema debía ser destruido. Es así que la violencia comenzó a tomar forma en 1969. Manson decidió que era hora de desatar el Helter Skelter con una estrategia meramente brutal: cometer asesinatos tan salvajes que el mundo jamás pudiese olvidar. La noche del 8 de agosto de aquel año, Charles Manson decidió ejecutar lo que en su mente sería el inicio visible del Helter Skelter. Aunque no participó directamente, dio la orden explícita. Envió a Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian a la casa ubicada en el 10050 de Cielo Drive en Los Ángeles. La residencia había pertenecido antes al productor musical Terry Melcher, quien había rechazado a Manson como artista. Aunque Melcher ya no vivía allí, Manson conocía la dirección y la asoció simbólicamente con su resentimiento hacia la industria musical y Hollywood. Dentro de la casa se encontraban Sharon Tate, actriz de 26 años y esposa del director Roman Polanski, quien en ese momento se encontraba en Europa. Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses. También estaban Jay Sebring, estilista y amigo cercano, Abigail Folger, heredera de la fortuna Folger Coffee, y Wojciech Frykowski, pareja de Folger. Una quinta víctima, Steven Parent, un joven que visitaba al cuidador del lugar, fue asesinado fuera de la casa cuando intentaba marcharse. Los integrantes de la familia Manson ingresaron de madrugada a la casa de Terry Melcher. Tex Watson para esta ocasión lideró el asalto. Las víctimas fueron sometidas, atadas y asesinadas de forma brutal. Sharon Tate suplicó por la vida de su hijo no nacido, pidiendo ser mantenida con vida hasta el parto. Sus ruegos fueron ignorados y ninguna de las personas dentro de la vivienda sobrevivió aquella noche. Tras los asesinatos, Susan Atkins escribió la palabra pig con sangre en la puerta principal de la casa de Terry Melcher. El mensaje no era aleatorio. Manson quería que pareciera un ataque con motivación política y racial, parte de su fantasía de provocar una guerra civil en los Estados Unidos. El impacto de este asesinato fue inmediato. El crimen de Sharon Tate conmocionó a Hollywood y al país entero, no solo por la violencia, sino porque rompió la ilusión de seguridad de la élite. Si una actriz famosa, embarazada y viviendo en una zona exclusiva podía ser asesinada de esa manera, entonces nadie estaba a salvo. La noche del 9 de agosto de 1969, apenas un día después de los crímenes en Cielo Drive, Manson decidió que la violencia debía continuar. Esta vez quiso involucrarse más directamente. Condujo junto a Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Linda Kasabian por Los Ángeles buscando una casa adecuada. Eligió la residencia de Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio acomodado que no tenía ninguna relación con aquel grupo. No eran objetivos personales, eran simplemente unos símbolos. Manson entró primero a la residencia en LaBianca, despertó a la pareja, los sometió con calma, los amarró y les aseguró que no sufrirían. Luego salió de la casa y dejó que los demás ejecutaran el plan. Lo que siguió fue una escena de violencia meticulosa y cruel. Leno LaBianca fue apuñalado y dejado con un tenedor clavado en el abdomen. Rosemary, por su parte, fue atacada repetidamente con un puñal. En las paredes y el refrigerador escribieron mensajes con sangre: Death to Pigs, Rise y Helter Skelter. A diferencia de la noche anterior, aquí el mensaje fue explícito. Ya no se trataba solo de matar, sino de comunicar una ideología, de sembrar miedo y sembrar confusión. Para Manson, cada palabra escrita era una chispa más para encender la guerra que obsesivamente esperaba. Cuando el grupo regresó al rancho Spahn, Manson estaba convencido de que el mundo cambiaría, que las calles arderían y que Helter Skelter por fin había comenzado. Sin embargo, el silencio fue absoluto. No hubo guerra alguna, no hubo colapso, solamente hubieron cadáveres y una investigación que lentamente comenzaba a cerrarse sobre ellos. El rancho que había sido su santuario se convertiría en una de las pruebas más oscuras del juicio y la familia que se creía elegida empezaba a resquebrajarse desde adentro. El primer arresto de la familia no fue por asesinato, sino por delitos menores relacionados con vehículos robados y posesión ilegal de armas en el rancho Spahn. Fueron liberados por errores administrativos y Manson se sintió realmente intocable. Sin embargo, la caída comenzó desde adentro. Susan Atkins, encarcelada por otro crimen, comenzó a hablar y sus declaraciones permitieron reconstruir la cadena de órdenes. El segundo arresto, que fue el definitivo, incluyó a Manson y a los principales miembros de la familia por asesinato y conspiración.
El juicio llevado a cabo fue todo un espectáculo. Manson apareció con una X tallada en la frente, diciendo que estaba borrado del sistema. Sus seguidoras imitaban sus gestos, cantaban afuera del tribunal y amenazaban a testigos. Manson interrumpía, sonreía, murmuraba frases incoherentes y hasta amenazaba a los jueces. Su comportamiento parecía confirmar la imagen de locura, pero detrás había una estrategia clara de controlar la narrativa y de seguir siendo el centro de atención. En 1971, Charles Manson fue condenado a muerte, aunque la sentencia fue conmutada a cadena perpetua cuando California abolió temporalmente la pena capital. Desde entonces se presentó a múltiples audiencias de libertad condicional, la primera en 1978 y en total más de una docena a lo largo de casi 4 décadas. Tras su condena, Manson se convirtió en un objeto mediático permanente. A diferencia de otros criminales, buscó activamente las cámaras, usando cada entrevista como una extensión de su manipulación. En la mayoría de sus apariciones públicas, Manson adoptó un comportamiento errático pero calculado. Hablaba en acertijos, cantaba fragmentos de canciones, se reía sin motivo aparente, bailaba y evitaba responder de forma directa. Nunca se presentó como un asesino, sino que para él nadie mató a nadie, y si es que lo llegaron a hacer fue porque la sociedad los empujó a hacerlo. Manson llegó a cantar canciones, recitar discursos pseudofilosóficos y afirmar que era un reflejo del caos del mundo. Este comportamiento reforzó la idea pública de que estaba loco, aunque psiquiatras y fiscales coincidían en algo clave. El asesino entendía perfectamente lo que hacía y cómo manipular de alguna u otra forma a quien lo escuchara. Charles Miles Manson murió en prisión en el año 2017 a los 83 años de edad y nunca mostró ningún arrepentimiento por sus actos. No murió su mito, sino que su figura sigue siendo analizada como el ejemplo máximo de control coercitivo, manipulación psicológica y violencia indirecta. No fue el criminal más prolífico ni el más sangriento, pero sí uno de los más influyentes en la historia criminal moderna. Porque Charles Manson demostró algo realmente aterrador, que no hace falta matar con las propias manos para destruir vidas. A veces solo basta con transmitir la idea a quien está dispuesto a hacerlo por ti. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué caso quisieras ver en el próximo video. Nos vemos.